seguimos hablando de las naranjas. Creo que la señora de las naranjas se volvió el tema más importante de los debates que se han dado hasta ahora en esta campaña tan complicada y tan difícil. Coronel, usted no habló sobre qué le pareció el comercial de la señora de las naranjas. Sabe que en el Twitter es una tendencia, creo que mundial, se llama la loca de las naranjas. Cuénteme, ¿qué opinión tuvo usted? Totalmente inoportuna, digamos anacrónica. No sé si será porque viene de un publicista que es de otro país, pero en un país, cuando la gente dice que está cansada de la polarización en la campaña política, que el proceso de paz, que sí, que no, que mire, que estamos muy lejos todavía de lograrlo, presentar a una señora en esas actitudes, eso es... Y fuera de eso, después inmediatamente entra el debate y Zuluaga y Santos peleando, ahí sí no hay nada que hacer. Y sobre todo que la cuña era para promover el tema educativo. Eso. Porque si el tema hubiera sido de guerra y paz, dice, bueno, usted es guerrera. No, bueno, yo creo que no al fin sentido. En algo estamos de acuerdo. Sí, sí, no. Estamos de acuerdo en la loca de las naranjas. Estamos de acuerdo en que la loca de las naranjas. Hay cosas que no son defendibles. No fue un acierto, sí. No fue un acierto. ¿No es verdad? No fue un acierto. Estamos totalmente de acuerdo. En general, ustedes, ¿cuál es la opinión que tienen sobre los debates, la campaña, la manera como se han manejado? A mí me pareció muy interesante la del zorro, la forma del zorro de Oscar Iván es interesante. Le ha dado cierta identidad que no tenía antes el candidato. ¿Qué opinión tienen ustedes de los debates, de la manera como se ha llevado y las campañas? Bueno, yo creo que el debate central de esta campaña ha sido el problema de la paz o la guerra y creo que en eso se han visto dos posiciones radicalmente distintas. Y uno esperaría... ¿Y en dónde enmarca la de las naranjas? No, eso me parece que ya es la reacción de impotencia ante argumentos del contrario. Pero, digamos, dicho eso, en mi condición de opositor, debo decir que ni las propuestas en otras materias del candidato Zuluaga, ni las del candidato presidente me convencen. Yo soy en esto muy claro. Nosotros hemos hecho una apuesta que tiene un sentido muy claro, que es respaldar el proceso de paz que ha construido el presidente Santos. Eso, a mi modo de ver, es un hecho incontrovertible y en el cual se han logrado acuerdos que a mi modo de ver son muy importantes. Y desde esa perspectiva, pues, el próximo 15 vamos a votar por la paz. José Félix. No, yo diría dos cosas. A mí me parece que debate se requiere. Y me parece que los debates no pueden circunscribirse al tema de la paz. Porque el ciudadano del común lo que le interesa es saber temas que le afectan. El tema educativo sin tirar naranjas, por supuesto. Los temas de pensiones, los temas, por ejemplo, el tema de salud, que es un tema que le está afectando a miles de colombianos. Sí. Y por supuesto tratar de que los candidatos controviertan en un ambiente absolutamente pedagógico, es demasiado importante. Pero ¿qué ha pasado con los debates, María Jimena? Mira, salvo el de ayer, donde la postura de Pombo fue una postura absolutamente discreta y bien puesta, muchas veces uno ve que los que promueven los debates se creen que los entrevistados son ellos. Y ¿En qué debates? ¿A qué debates? Por ejemplo, mire, esta mañana a Vicky Dávila. Vicky Dávila estuvo en el micrófono incluso más que Oscar Iván. Entre Vicky Dávila y el presidente Santos se tiraron el 78% del tiempo. Así no puede ser, porque por supuesto lo que está esperando el oyente es escuchar a las partes, es decir, al candidato presidente y al candidato opositor, pero no al periodista. ¿Qué tal, por ejemplo, lo que le pasó al director de Caracol, a Vélez, que terminó en una controversia innecesaria, que casi se le paran del debate? Sí. Tres de los candidatos que estaban allí, muchos se le pararon. Lo que pasa es que a la final, creo que fue Clara López, dijo, bueno, más bien tranquilicémonos. Eso les pasa porque no hacen las cosas como lo hizo ayer Pombo, con ecuanimidad, con tranquilidad, tratando de que la opinión pública sea la referente de lo que están contribuyendo. Y había menos periodistas que candidatos, es que siempre hay más periodistas que candidatos, que también es un poco complicado. Más moderadores. Sí, más moderadores, no, en eso estamos de acuerdo. Juan Fernando. Yo creo que ha sido importante lo de los debates. ¿Sí? A mí me parece que
uno le pueden gustar más un estilo, más el otro. Debate entre 5 candidatos fue difícil, entre los 2 candidatos mucho más claro porque quedan los contrastes. Yo creo que ha sido sano para la democracia, no hay que tenerle miedo además y pretender que unos debates son unos debates de académicos, unos debates para enseñarle a la gente temas, ¿no? Son debates políticos, de una disputa política, sí, con unas opciones distintas y yo creo que han sido positivos para esta campaña. Una sola curiosidad escuchando a Iván y a José Félix. Todas las encuestas, desde que hace 6 meses, y siguen más o menos igual. Cuando a la gente le preguntan, los colombianos, cuáles problemas hay que resolver, las respuestas son empleo, sí, seguridad ciudadana, salud, educación, vivienda, y por ahí en el 6º o 7º lugar, paz, el tema de la paz. Y resulta mentiras. Que, ¿ah? Eso es mentira. Al final es mentira. Este país lleva 20 o 30 años, entonces la gente decía un poco escuchando a José Félix que la gente quiere escuchar, ¿no? A la gente al final usted le puede hablar de empleo, le puede hablar de seguridad ciudadana, que va a poner cámaras, que va a construir más viviendas gratis o no viviendas gratis. Al final en este país, por eso hay que acabar con el conflicto, que no podemos seguir en campañas políticas. Esta política en Colombia no es normal. No es normal, en otras partes del mundo el tema sí es el empleo, sí está aquí, mientras no resolvamos el conflicto, siempre estará o la mano dura, o la mano blanda, o la negociación, o la guerra presidiendo. ¿Y qué es lo que ha determinado la segunda vuelta presidencial? ¿Y qué es lo que va a llevar al triunfo al presidente Santos? Una coalición muy amplia, porque terminó la primera vuelta y se alinearon unas fuerzas que han estado en la oposición, que seguramente seguirán en la oposición, alrededor del tema de la paz, no alrededor del tema del empleo, ni alrededor del tema de la vivienda, alrededor del tema de la paz, porque es lo que termina moviendo el sentimiento de la dirigencia política y de la base social. Santos dejó de ser el candidato de la coalición de los partidos de la Unidad Nacional para convertirse en el candidato de un montón de sectores del país, sociales, quería imaginarse FECODE haciendo campaña por Santos o las 3 centrales obreras. Seguramente a los 3 meses de elegido el presidente van a estar convocando paro en la oposición. Que al día siguiente. Pero el tema de la paz termina definiendo todas las elecciones. En la tarde misma, digamos, nosotros tenemos una muy importante coincidencia. Pero el tema de la paz indudablemente se ha manipulado de lado y lado. Recordemos que es la primera vez en la historia del país que un proceso para terminar el conflicto se llama proceso para terminar el conflicto, no se llama proceso de paz. Sí. Es la primera vez. Y se acercó la campaña y empezó a dejarse ese término a un lado. No es una terminación de conflicto, sino es paz. Y después les metieron paz o guerra. Y eso ya es manipulación, claro, tiene sus efectos en la psique de la gente, lo que sea, pero ha habido manipulación. Porque lo que realmente está en discusión es 2 cómo distintos a cómo terminar el conflicto. Uno es el cómo que ha liderado Santos, otro es el cómo que propone Zuluaga para terminar el conflicto. Bueno, yo personalmente creo que es más viable el que ha propuesto Santos. Pero bueno, eso no se le ha dicho claramente al país y se ha manipulado. Paz, guerra y eso ha polarizado negativamente. Y un último comentario, los debates han sido indudablemente mejores para la segunda vuelta. Tiene una cuestión especial y es que ante las situaciones imprevistas, preguntas imprevistas, sacan a flote el talante o el temple del candidato. Y sí, francamente, he visto, aparte de lo que se quiera pensar, he visto más talante de jefe de Estado y criterio en Santos que en Zuluaga. Bueno, muchísimas gracias por este debate, porque lo mantuvimos con altura. Muchas gracias, José Félix. Y repito eso porque además quisiera hacerle el mismo, digamos, decirle lo mismo a las personas que nos escriben en el Twitter, porque los insultos y las amenazas no sirven. Yo los invito más bien a que dialoguemos incluso a través del Twitter. ¿No es verdad? No, sí, es que para que dialoguemos, sobre todo si no están de acuerdo con lo que aquí se dice, porque eso es lo que hay que cambiar. Los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.